Y ahora vamos a proceder a la charla de Paola Vargas, valorización de residuos de café en la agroindustria. Bueno, buenos días. El día de hoy yo les voy a hablar acerca del tema de valorización de residuos de café en la agroindustria. Este tema del que les voy a hablar está enmarcado dentro de lo que es el proyecto de Vicerrectoría de Investigación C027, que se llama Producción de biogás a partir de residuos agroindustriales utilizando una planta de biogás y el uso de fuentes como biofertilizante. En este caso específico, yo les voy a hablar de lo que fue el uso de los residuos de café, principalmente. Y bueno, como ustedes saben, Costa Rica tiene un plan nacional de descarbonización que inició en el 2018 y tiene vigencia hasta el 2050 y tiene como fin lograr el desarrollo del país con criterios de reducir lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Y bueno, en el caso específico de nosotros, del sector agroalimentario, tenemos el biogás como una de las alternativas para sustituir lo que son las fuentes convencionales de energía por fuentes biomásicas, en este caso residuos agrícolas orgánicos. Obviamente con esto lo que se busca es reducir la emanación de gases de efecto invernadero y además, en el caso específico del biogás, utilizar o explotar este potencial uso que tienen los efluentes como posible biofertilizante. Según el ICAFE, la cosecha de café para el año 2020-2021 fue de 1.800.000 fanegas, con un rendimiento de 43,7 kilos de grano de oro por fanega. Esto lo que nos dice es que nosotros tenemos para el sector de café una cantidad de 432.577 toneladas solamente de residuos, donde eso normalmente lo que provocaría es contaminación de fuentes de agua, emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación del ambiente en general. En el año 2013, Coto realizó esta investigación que se llama Evaluación de la generación de residuos agrícolas orgánicos en Costa Rica y la identificación del sector prioritario. Como ustedes pueden ver en la tabla y en el gráfico, la producción de biomasa húmeda, digamos, de café, para el año 2012 fue de 658.000 toneladas, que traducido en biomasa seca fueron 96.000 toneladas, y esto a su vez se traduce en una cantidad de energía primaria de 1.587 terajoules. Entonces ahí tenemos un importante valor que nosotros podríamos utilizar y que en el caso de la caña de azúcar, por ejemplo, o la palma aceitera, ya se utilizan ciertos residuos para la generación de energía, pero en el caso del café aún no se hace. Bueno, también es importante recalcar que en el momento que estamos viviendo actualmente, donde tenemos una crisis energética, tenemos problema con el suministro de fertilizantes y con los precios. El año pasado el ICAFE emitió una circular en diciembre del 2021 para comunicarle a los productores el incremento que se había dado en lo que son los fertilizantes, que de junio del 2020 a noviembre del año pasado se había dado un incremento del 206%. Y esto obviamente repercute en lo que son las finanzas de los productores, y justamente lo que ellos querían era advertirle a los productores que ahorraran para poder comprar sus fertilizantes, ¿verdad? Pues esto tiene un aumento en el costo de producción y no necesariamente van a tener ganancias al mismo nivel de los costos que va a tener la producción. De ahí es que nace, digamos, la idea de este proyecto, en el cual nosotros pensamos en el uso de estos residuos orgánicos como viéndolo desde el punto de vista como una economía circular. Entonces nosotros lo que utilizamos fue en la planta de biogás una proporción de residuos de lo mismo que sale de un beneficiado de café. Esto significa un 8,6%
de pulpa y un 91,4% de aguamieles y mucílago. Esto pasa por todo el proceso de biogás para obtener al final los efluentes, que eran lo que nosotros vamos a utilizar como fertilizante. Aquí nosotros montamos un ensayo en el invernadero del Laboratorio de Microbiología Agrícola y se utilizó compost y efluente para la fertilización. Como lo pueden ver acá, el efluente era en las proporciones que ya les mencioné anteriormente. El compost que se utilizó es de Copetarrazú, que es de 100% pulpa de café, y hubo un tratamiento testigo con la aplicación de urea de 20 gramos por maceta. Aquí pueden ver en el cuadro 1 lo que es los tratamientos que se utilizaron en este ensayo, donde tenemos dosis nulas, medias y altas del efluente, y de la misma forma con el compost tenemos una aplicación nula, una dosis media y una dosis alta, y el tratamiento químico aquí al final. El efluente producido en la planta de biogás obviamente tuvo un tiempo de retención hidráulico de 18 días con una alimentación de 4 litros por día, y a 37 grados Celsius. Y en el caso del compost, tuvo una fermentación de 12 a 14 semanas con 2 volteos por semana. En cuanto a lo que son los análisis iniciales, se le realizó un análisis químico, tanto al compost como al efluente, y un análisis microbiológico al efluente del biodigestor. Como ustedes pueden ver, los valores en cuanto a minerales no son altos, o sea, son bajos, pero la importancia que le rescaté yo a estos materiales fue el pH básico que contienen, y bueno, también es importante notar que tienen una conductividad eléctrica alta. En el caso del análisis microbiológico, vemos que el efluente tiene poblaciones bastante altas, tanto de fijadores de nitrógeno como de solubilizadores de fósforo, lo cual nos indica que podría ser utilizado como un inoculante microbiano importante que se puede utilizar en café. En lo que es el análisis de suelos, ustedes pueden notar, bueno, tenemos el análisis inicial antes de aplicar los tratamientos y luego de aplicar los tratamientos, y en este podemos ver que el tratamiento donde no se aplicó efluente y se aplicó compost al 100% es el que obtuvo los valores más altos de pH y los valores más bajos de saturación de acidez y de acidez, bajando inclusive mucho los niveles iniciales del suelo. Y bueno, también tiene los niveles más altos en calcio, magnesio, potasio y la CICE. Y por otro lado tenemos el tratamiento químico, el cual bajó más bien lo que fue el pH del suelo comparado al suelo inicial, y aumentó la acidez y la saturación de acidez. En el caso de la conductividad eléctrica, tenemos que el tratamiento donde el efluente se aplicó en una dosis alta y el compost también, fue donde se obtuvo un mayor valor para la conductividad eléctrica. También se realizaron análisis microbiológicos. Entonces en el cuadro 5 tenemos lo que es la tasa de respiración y la biomasa. En el caso de la respiración, pueden notar que aumentó bastante lo que fue la respiración con respecto al suelo antes de la aplicación de los tratamientos. Y en el caso de la biomasa se dieron comportamientos distintos, pues en algunos casos subió y en otros disminuyó, pero donde se obtuvo un mayor valor de biomasa fue en el tratamiento donde no se aplicó efluente y se aplicó la dosis alta de compost. En el caso de la figura 1, es importante que aquí lo que se midió fue la cantidad, las poblaciones de fijadores de nitrógeno y solubilizadores de fósforo después de la aplicación de los tratamientos, y vemos que los tratamientos que tienen una dosis media de efluente y dosis baja y media de compost fueron los que tuvieron poblaciones más altas de solubilizadores de fósforo y de fijadores de nitrógeno.
Por el contrario, el tratamiento que tuvo los menores valores para estas poblaciones fue el tratamiento químico al que no se le aplicó ni efluente ni compost y se le aplicó urea. En lo que fueron las variables que se midieron en este ensayo, se tiene el índice SPAT, el peso fresco y peso seco de parte aérea y de raíz, y el área de raíz. Para esto se utilizó un análisis de varianza con LSD de Fisher y se montó un factorial utilizando dos componentes, que en este caso sería el compost y el efluente. En la figura 2 vemos que existen diferencias significativas en la aplicación del efluente, pero no se dieron diferencias significativas con la aplicación de compost. Y en este caso, el valor más alto lo obtuvo la aplicación de una dosis alta de efluente. Este cuadro que les puse acá, esta tabla, es tomado del CENICAFE de Colombia, y ellos utilizan esta tabla para determinar si el índice que está relacionado con los contenidos de clorofila y los porcentajes de nitrógeno en la planta podían determinarse como deficientes, marginales o adecuados. En este caso, nosotros tenemos que con las aplicaciones del efluente, todos están como un nivel adecuado. Sin embargo, en el que no se aplicó efluente está muy cercano o está pegando, digamos, con el valor inferior para obtener un contenido marginal. En cuanto al peso fresco y seco de la parte aérea, tenemos que no se dieron diferencias significativas con la aplicación del efluente, pero sí se dieron diferencias con la aplicación del compost. Entonces, en estos casos, podemos ver cómo la aplicación de una dosis media y dosis alta son los que tuvieron los valores más altos para el peso fresco y peso seco. Y esto es importante porque al mismo tiempo nos da información de cuál es la dosis que deberíamos de usar. Pues si vamos a tener los mismos resultados aplicando una dosis media y una dosis alta, pues se puede utilizar una dosis media y así reducir costos en las aplicaciones. En cuanto al peso fresco y peso seco de raíz, sucede lo mismo que pasó con la parte aérea. No se tiene efecto del efluente, pero sí hay un efecto de la aplicación del compost, en la cual también la dosis media y la dosis alta fueron las que tuvieron el mayor peso seco de raíz, y en el caso del peso fresco, el mayor peso lo tuvo la dosis media de compost. Entonces, en este caso también es importante para la toma de decisiones en cuanto a lo que debemos aplicar. Y finalmente, lo que corresponde al área de raíz, esta fue una variable donde sí se dio interacción entre los componentes, es decir, entre el compost y el efluente, siendo las dosis baja y alta de efluente las que tuvieron una menor área de raíz, y el que tuvo una mayor área de raíz fue donde no se aplicó ni efluente ni compost. Esto probablemente puede estar asociado a que la aplicación del efluente y el compost ponen a disposición de la planta un poco más de nutrientes, y por lo tanto la raíz no debe explorar tanto el suelo para conseguir estos nutrientes. Bueno, y para esta variable lo que se utilizaron fueron fotografías que fueron procesadas por medio de ImageJ. Y bueno, finalmente agradecer, digamos, la colaboración para este ensayo, tanto a los investigadores del proyecto, a la doctora Lidia Uribe, al máster Juan Pablo Rojas, a la máster Lorena Uribe, máster Paola Fuentes, al máster Rodolfo Winchín, y colaboraciones internas y externas que tuvimos también, como Jimmy Porras de Copeta-Razú, al profesor, al máster Claudio Vargas y al doctor Luis Barbosa, a los asistentes Josué y Pejín, que era una pasante francesa que tuvimos, y Paula Alfaro y María Fernanda, que nos ayudaron con la cosecha del ensayo. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Tenemos espacio para una pregunta.
Paola, ¿cómo visualizas y cuánto tiempo en promedio tarda de llegarse de unos resultados a un escalamiento? Bueno, de hecho yo pensaría que este fue un ensayo que se hizo a nivel de invernadero y, por ejemplo, hay variables que no evalué porque no tiene, digamos, mucho el estar en maceta, pero, por ejemplo, hay cosas como la agregación en el suelo que yo vi, es algo visual, que yo vi que sí hay como un efecto del compost y del efluente, donde yo pensaría que más bien se podría llevar a cabo otro ensayo en campo para probar inclusive este tipo de variables y pues yo pensaría que aquí la mayor limitante podría ser la producción de un efluente, pero por ejemplo Copetarrazú, que nos estuvo colaborando con un material, ellos por ejemplo pretenden realizar una planta de biogás y justamente este tipo de información es importante y valiosa porque a partir de ella ellos también pueden ver si se pueden utilizar este tipo de materiales. Sin ser una limitante el efluente, yo pensaría que puede ser algo que se puede empezar a aplicar en el momento en que se tenga producción de este material. Gracias. Con gusto.